No, gracias a usted, muy amable. Bueno, el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el tema de Junín, fue en todo caso un punto de inflexión. Vamos a hablar con un intendente del conurbano, Justosi. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Antes que nada, una reflexión. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria. La verdad que, bueno, primero es un recuerdo doloroso, pero al mismo tiempo un compromiso para que hagamos un buen uso de la memoria, podamos aprender que todavía tenemos mucho por recorrer, tener un sentido de responsabilidad cada uno que tienen, que administran poder, para decirlo de alguna manera, desde el Estado, desde los dirigentes en distintos sectores, y construir puentes, consensos, y que ese sea el gran desafío para consolidar la democracia, que creo que todavía tenemos cuestiones pendientes para consolidar todo eso. Darío, ¿es complicada la situación en la provincia de Buenos Aires? Digo, paro docente es el más evidente, pero ha habido reclamos de los provinciales, problemas con la salud. Scioli que dice, bueno, a mí con esto ya no me alcanza, hoy que aparece el gobierno no lo autoriza para bonos que tiene que vender y conseguir dinero. A ver, la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que convive desde la vuelta a la democracia con un problema de financiamiento estructural, no es un tema de Scioli. Cuando el exgobernador Armendariz cede puntos de coparticipación en momentos de organización de la economía en el primer periodo de la democracia, de la provincia de Buenos Aires lo deja en una situación de debilidad que solo se resolvió parcialmente en tiempos de la creación del Fondo del Conurbano, que paradójicamente se crea el Fondo del Conurbano como un fondo para el fortalecer las finanzas provinciales, y hoy la provincia de Buenos Aires está en el 12º lugar como receptora de esos fondos del conurbano. Está primero Santa Fe, segundo Córdoba. Santa Fe creo que está recibiendo 1.800 millones y la provincia de Buenos Aires 600. En este último periodo se han incorporado escuelas, se han incorporado hospitales, se hicieron una cantidad de obras que dispararon también en gastos por un crecimiento vegetativo y que todos festejamos, porque, a ver, primero, tener más escuelas implica tener más docentes, tener más hospitales, tener más centros de salud implica tener más enfermeros, más médicos. Hay un crecimiento del gasto corriente, claro. Hay un crecimiento del gasto corriente, y creo que al mismo tiempo la discusión para la que tenemos que prepararnos en el futuro, tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el país, es de dotar de razonabilidad a la disputa distributiva de todos los actores, apostar al pactos sociales, a acuerdos sustentables de mediano plazo, saber Parece que la que puja... al menos habría alguna posibilidad de todo esto desde el gobierno, ¿no? Se están abriendo puertitas o mensajes que antes no se abrían. Yo lo vengo diciendo, y la verdad que a veces uno corre riesgo con las cosas que dice porque pueden resultar antipáticas, pero más allá de las distintas miradas, ¿qué gobernante no quiere tener a sus asalariados, esto es, empleados estatales, con el mejor salario posible, incluso sin distinguir de procedencia ideológica, política, etcétera? Sin embargo, hay que tener un sentido de responsabilidad. Hay cosas que se pueden, hay un límite, y probablemente tengamos que ingresar en una discusión de otras cosas mucho más profundas, ¿no? Esto, a ver, ¿por ejemplo? Y no es lo mismo el país en el primer periodo, desde 2003 en adelante, en donde teníamos una capacidad productiva ociosa que tuvo un crecimiento vertiginoso, con discusión en paritarias libres, ese mismo crecimiento también acompañado por economías muy fuertes, digamos que desde el sector externo ayudaban a la Argentina, y ahora no y es hoy así. no es la misma situación. Por lo tanto, esta lógica, y sin cercenar ningún derecho, ni el derecho a huelga, ni el derecho a discusiones libres en paritarias, pero me parece que generar ámbitos de consensos, en donde muchas veces, no es todos los casos, pero a veces la propia disputa interna, tanto de la política como de los sindicatos, que el opositor en el sindicato está corriendo por izquierda y le pide 45% de incremento salarial, y el que tiene la conducción del sindicato dice esto no es razonable, porque no es sustentable, porque se sabe que a quien se lo estamos pidiendo no lo va a poder pagar, y se pone en una situación incómoda a quien conduce el sindicato. Entonces, la discusión yo la sacaría del año electoral y la sacaría y tratar de generar una conciencia de búsqueda de acuerdo, de coincidencia, de bajar el voltaje. En todos los temas. Creo que cuando dijimos el año pasado, yo dije el año pasado que también hasta en las modalidades de protesta. Creo que en la medida que podamos, insisto, sin cercenar ningún derecho, tenemos que pensar
en poder construir entre todos una Argentina sin piquetes, porque el piquete finalmente perjudica todo, y que cada mecanismo de protesta, de reclamo, no termine perjudicando a los propios que... Aprovechando su reflexión, yo no di la información, hoy ha habido un intento de desalojar el San Martín, la Policía Metropolitana, hubo disturbios, hubo represión, quemaron tachos de basura, digo, bueno, ahí queda planteado un tema que aparentemente no se puede resolver. Bueno, esto de reflexión por lo que ustedes decían. Creo que hay que dotar de razonabilidad, y hay periodos de vacas gordas, periodos de vacas flacas, hay distintas miradas. Ahora no estamos con las vacas gordas. No estamos con las vacas gordas, y la realidad es que, a ver, aún con todos los problemas que arrastramos, y cada uno puede tener su mirada, creo que sentándonos y con los pies sobre la tierra, las cosas no van a estar Darío, tan mal. Para el final del reportaje, usted siempre dijo, bueno, sí, seguridad, control, policía, pero también justicia. ¿Está acompañando la justicia como tiene que acompañar? ¿Cómo ve el tema de la reforma? ¿Puede ayudar? A ver, yo creo que primero que se ponga en debate la justicia ya ayuda. Sí, sí. Porque evidentemente... No es un tema fácil por lo que estamos viendo, ¿no? Los que no lo hacían se van a tener que poner las pilas. Nosotros distinguimos, podemos decir, el Poder Judicial tiene jueces, fiscales, probos, pero también hay algunos vagos y hay otros que están a veces con actitudes y cambios de carátulas que como mínimo son para prestarle atención. Nosotros creamos el observatorio, primero de la gestión policial, que también la gestión policial hay que estarla encima porque a veces está perforada por la corrupción, etc. Bueno, hay que controlar. Y también la gestión judicial. Creamos un observatorio y en el último trimestre del año pasado, sobre 745 detenciones, 594 quedaron en libertad en menos de 4 días. 500 y pico sobre 700. Claro, 590 sobre 740. Esto es en 4 días. Entonces, si vos ponés más cámaras, más patrulleros, y le pedimos a la gente que no compre sin la factura para garantizar de que no sea algo de procedencia irregular, que no sea robado, porque todos tenemos algo para hacer, ¿eh? También a veces los medios parecen que son algunos programas, una guía didáctica de cómo robar mejor y con las últimas tecnologías. Alguien que... bueno, todos tenemos responsabilidad en el tema de la todos seguridad. tenemos algo para hacer, pero si todo funcionase bien, y esta sensación que tiene la gente, que entran por un lado y salen por el otro, se comprueba de tal forma y no logramos una mayor eficacia para que el que las hace las paga y que se actúe con firmeza y rapidez, no va a funcionar. Darío, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. ¿Hay ajuste? Claudio Lozano dice que sí, lo vamos a escuchar en apenas un instante. Y también Eduardo Amadeo, el tema, la oposición está buscando su espacio. Una pausa y nos reencontramos aquí en A24.